Muy buenos días. Hoy es un día lleno de gozo porque hemos ido avanzando en lo que Dios nos quiere decir. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy 9 de octubre con el devocional que nos pregunta ¿quién es Jesús para ti? La palabra que hoy nos respalda es Mateo 16:15. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Los discípulos contestaron la pregunta desde el punto de vista común de la gente, que Jesús era uno de los grandes profetas que había vuelto a la vida. Esta creencia pudo haber estado basada en otro versículo bíblico, como es Deuteronomio 18:18, que dice: Jesucristo nos fue dado por atalaya, y la Biblia advierte contra aquellos que rechazan la palabra de Jesucristo para seguir vaticinios y mandamientos de hombres fuera de él. Aquí vemos que Dios levantaría a un profeta que había vuelto a la vida de entre la gente. Pedro, sin embargo, confesó que Jesús era divino, el Mesías que había sido prometido y que tanto habían esperado. Así que Jesucristo es el Hijo de Dios. La venida de Jesucristo a la tierra no fue una ocurrencia de último minuto, sino parte del plan original de Dios. Si Jesús le hiciera la misma pregunta, ¿qué respondería usted? ¿Es Él su Señor y Mesías? Según el cristianismo, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios hecho hombre, según el Evangelio de Mateo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Creemos en su promesa de vida eterna porque resucitó de entre los muertos y está vivo hoy. Jesucristo fue más que una figura histórica. La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. Pero Jesucristo, según los evangelios, era el Mesías, el Hijo de Dios, una persona capaz de desempeñar acciones sobrehumanas, como sanar a los enfermos tocándolos simplemente con su mano, caminar por encima del agua o multiplicar los panes y los peces. Y no solo eso, también resucitar de entre los muertos. Pero ese es el personaje místico sobre el cual se inspiró la tradición posterior para augurar la llegada del fin del mundo y establecer la nueva religión cristiana. Ahora sí, ¿cómo debemos no solo ver a Jesús, sino saber qué hizo Jesús? Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, vivió toda su vida predicando, sirviendo a su pueblo y llevando el mensaje de su Padre al mundo. Pero también se le reconocen importantes e históricos milagros, como 2 resurrecciones, momentos que quedaron registrados en la Biblia para toda la eternidad. ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted? Bueno, podríamos decir y afirmar que es el creador del mundo y de todo lo que hay en él, que Él es nuestro Salvador, que nos ama a cada uno, que murió en la cruz por nosotros. Es quien nos enseña el mejor ejemplo de la compasión y del perdón, el amigo de todos, el que sana a los enfermos, el que da paz a todos los que escuchen y crean su palabra. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, el Redentor. Cada uno de esos títulos señala la verdad de que Jesucristo es el único camino por el que podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. La frase que usamos cuando dialogamos con alguien que inexplicablemente se nos hace familiar por sus gestos, por su manera de hablar e incluso por su manera de pensar, y decimos: creo que te conozco de antes, preguntamos. El texto de hoy nos lleva a preguntarnos: ¿conocemos a Jesús? ¿Sabemos realmente quién es Él? Mucha gente estaba confundida acerca de la identidad de Jesús. Algunas personas decían que Él era Elías, otros dijeron que era Jeremías
o un profeta. Algunos creían que era un buen maestro o un gran mago. Jesús hizo esa pregunta a sus seguidores en Mateo 16:15, no por su propia afirmación, sino por quienes creyeron en él, que marcaría la diferencia en sus vidas. Quería que pudieran responder la pregunta con precisión. Hoy Jesús te pregunta, ¿quién crees que soy yo? ¿Un buen hombre? ¿Un gran maestro? ¿Una de las muchas formas de llegar al cielo? ¿O dices que Él es la enseñanza más importante que nos dejó el mismo Jesús? Jesús también nos enseñó en la palabra de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Además declaró en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino y Él es la luz porque sus enseñanzas iluminan nuestro camino en la vida mortal y nos muestran el camino de regreso a nuestro Padre. Permita que Dios sea esa respuesta, que esa respuesta sea como la de Pedro, que podamos decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O puede ser más personal como la declaración de que Él es mi Señor y Dios mío. La invitación de este devocional es que aprendamos a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Hoy nuestras palabras en varios versículos bíblicos, hay 117 versículos donde usted puede encontrar quién es Jesús. Y les voy a compartir algunos de ellos. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Escrito está en 1 de Juan 4:15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En Hechos 4:12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En 1 de Juan 4:9, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y esta que me lleva a confirmar la enseñanza de hoy, en 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Satanás creía que había salido vencedor en el jardín del Edén, también cuando Jesús murió en la cruz. Pero Dios cambió la aparente victoria de Satanás en derrota cuando Jesucristo resucitó de los muertos. La muerte ha dejado de ser una fuente de miedo o de pavor. Cristo la venció y un día también nosotros lo haremos. La ley ya no nos podrá declarar pecadores, aunque seamos incapaces de obediencia. La muerte ha sido vencida y tenemos una esperanza que va más allá de la tumba. Amén. Qué bello es saber que el Señor es un referente a imitar en su carácter, en su corazón de niño, en su humildad, en su capacidad de perdón por tener un corazón manso. El ejemplo a seguir, porque escrito está que es el camino a la verdad y a la vida. Es quien me motiva o nos motiva a mantenernos en pie en medio de la aflicción, porque todo se llevó el día de su muerte. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Gracias, Señor Jesús, por tu verdad, por tu ejemplo.
por tu misericordia, por darme más de lo que espero, por ser mi intercesor ante el Padre. Hoy sé que tienes potestad para darme la salvación a mi alma, para mantenerme en esperanza, para empoderarme y obtener por herencia tu autoridad. Pero debo tener ese carácter que te hace en perfección y que yo hoy busco en consagración para poder ser ejemplo a otros de la paz, del control de las emociones, del amor que puedo dar a otros, de la palabra que pones en mis labios. Hoy clamo a ti, Señor, que te entrones en la vida de cada uno de los oyentes, que seas tú sentado en sus corazones, para que se sometan a tu presencia y aprendan a sentir tu respaldo, aprendan a descansar en ti, porque la mejor enseñanza que hoy nos dejas es que tú venciste a Satanás y que él está bajo nuestros pies. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy le invito a compartir esta palabra. Tal vez hay muchos que no saben quién es Jesús. Y esto les va a permitir reconocer que podemos caminar en victoria cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo. Bendiciones.